Muy buenas tardes, es un gusto saludarlas y agradecer esta invitación de UNITAS para este importante evento en el que compartimos experiencias, reflexiones. En realidad mi presentación está pensada para más de 15 minutos. Para suerte de ustedes, solamente tengo 15 minutos. Entonces al final lo que resta, si es que hago una buena exposición y les interesa, lo van a poder bajar aquí en un USB, un flash, ¿no? Y tenerlo para su uso personal. Bueno, no pierdo más tiempo. Lo primero que hay que decir es que los intereses de las sociedades urbanas para desarrollar su vida en las ciudades ha variado con el tiempo. Es decir, no es lo mismo una ciudad medieval que una gran metrópoli del presente o que un pueblo intermedio. Y entonces hay que ver cómo ocurren las relaciones sociales y cómo es que participa la población en esta etapa que es la que estamos viviendo, que es la etapa de la globalización. Entonces ahí es muy importante porque justamente nuestro presente tiene sentido en tanto que tenemos un pasado, y entonces el origen de nuestras ciudades nos ayuda a entender los desafíos, los problemas que tenemos en el presente, los retos importantes. Una cosa muy clara es que la conquista española nos trajo la cuadrícula, un modelo de ciudad vacía, en la que no habían grandes espacios públicos. La plaza de armas, la plaza principal, era al mismo tiempo la plaza del mercado, la plaza del ejército, y entonces la ciudad, con un entorno rural, ahí encontraba mucho de lo que eran sus necesidades. Por otro lado, hay ciudades, incluidos pues puertos fluviales, puertos marítimos, que han cumplido distintas funciones. Algunos han sido simplemente administrativos, de servicios, y se han desarrollado de distinta manera. Entonces, frente a esta situación, nosotros vamos a hablar de los espacios públicos en la ciudad popular de Lima Sur. Primero tenemos que ver qué entendemos por ciudad popular. Y estamos hablando de una ciudad, en el caso de Lima, Perú, con más de 483, para ser exacto, años de antigüedad. Es decir, una ciudad que se ha construido casi durante medio milenio. Y en ese proceso ha habido distintas maneras de hacer la ciudad. Una manera ha sido la ciudad formal, la ciudad de las normas, los reglamentos, etc. Y otra ha sido la ciudad que se ha ido ocupando por migrantes, por gente excluida de las murallas. Por ejemplo, Lima era una ciudad amurallada, y entonces alrededor de eso se han dado procesos simultáneos de urbanización diferenciada. Entonces, acá tengo algunas fotos que podemos tener una idea, ¿no? La foto superior izquierda, ¿no? El desierto, una ciudad desértica, ¿no? Lima se ha construido sobre un arenal. Solamente hay dos grandes ciudades desérticas en el mundo de las dimensiones que tiene Lima, con más de 10 millones de habitantes. Una es en Egipto, pero al lado tiene el río Nilo, y la otra es Lima, pero al lado tiene el río Rima, que no es navegable, y que la parte final es un desagüe que va al mar, con vergüenza de todos los limeños. Y claro, las ciudades han empezado con construcciones de esteras, con puntos, pilones de agua, y hoy día lo que tenemos, la parte inferior, es una ciudad compleja que ha crecido como ha podido y como sea. Entonces, cuando hablamos de la urbanización popular, surgida de lo que en el Perú se llamó originalmente la barriada,
ahora se llaman pueblos jóvenes, asentamientos humanos. El proceso barrial ha sido un proceso en el que primero se ha ocupado el terreno, ¿no? Se lotea, se toma el terreno y luego se consiguen todos los servicios y se construye la ciudad. Y entonces, en ese proceso, con una larga autoconstrucción, lo que tenemos pues son ciudades. Miren, eso que está ahí a la izquierda abajo, en esa foto que no está muy nítida, es el río Rímac. Ese es el río Rímac, uno de sus trazos a 2 kilómetros, 3 kilómetros de llegar al mar, saliendo del centro de Lima, pasando por los barrios que llevan hacia el Callao. Ese es el río Rímac. Y arriba, bueno, tenemos un asentamiento reciente en los cerros, y acá un poblamiento que ya tiene 30, 40 años también en los cerros, y podemos ver entonces la calidad de muchos de los barrios. Junto a eso está lo que nosotros conocemos como la urbanización convencional, es decir, donde es la ciudad tradicional, que se habilitan los suelos, se construyen las viviendas, se identifica y se habita. En esta ciudad formal, más bien es donde se han producido a veces deterioros, ¿no?, de conventillos, de lo que llamamos la tuburización. Pero esta ciudad formal es una ciudad que tiene todos los servicios, que tiene viviendas que han ido transformándose. Estas viviendas de acá, las que vemos de 2, 3 pisos, 3 plantas, seguramente van a desaparecer. Esto es en el barrio de Miraflores, y se convertirán en esos grandes edificios. Pero nosotros estamos viendo que esta doble dinámica de hacer ciudad, la ciudad de los pobres por autoconstrucción, con ocupación de terreno, y por otro lado, la ciudad formal, responde a una política de dos caras. Una política de dos caras en la que el Estado, para un sector, le da financiamiento, normas, exigencias, reglas, y para otro, vean ustedes cómo lo hacen. Nosotros le damos el terreno, ustedes son creativos, imaginativos, ahorrativos, y ya verán cómo hacen. Entonces no hay ni siquiera asistencia. Pero los barrios populares han ido cambiando justamente por este esfuerzo, y el resultado de ese proceso es un resultado de que esta urbanización espontánea se ha ido convirtiendo con el tiempo en ciudad. Pero es una modalidad de hacer ciudad donde se han ido completando los espacios. Entonces veamos en estas fotos, ¿no?, como en la foto inferior izquierda, ¿no?, es un asentamiento con viviendas de estera. La de inferior izquierda son casitas de madera, ¿no? Las otras son casas que también están en las partes altas de los cerros, y algunos inclusive son terrenos privados que se adquieren, pero como no hay ninguna asistencia, no hay ningún crédito, no hay ningún apoyo de parte del Estado, se hacen a través de procesos largos y complicados. Entonces estamos hablando de una urbanización forzada. Una urbanización forzada que en los años 60, 70, 80 movilizaba grandes sectores de población que eran loteadores, ocupantes de estos terrenos, y que presionaban al Estado para obtener los servicios de energía eléctrica, transporte, agua potable, pistas, escuelas, centros de salud. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, porque esa parte de la ciudad se ha ido consolidando, y los nuevos asentamientos son ahora asentamientos en las puntas de los cerros, y son grupos muy pequeños de 10, 5, 15 familias, que cuando van al municipio los pasean, les dan una vuelta y les dicen vuelva usted mañana, y entonces no hay esa capacidad de presionar. Pero en esta ciudad hay un negocio inmobiliario de inversiones importantes, y eso tiene que ver con el papel que cumple el Estado. Y el Estado tiene esfuerzos de planificación urbana, pero planificación que solamente está en los papeles. Y las políticas de vivienda del Estado consisten básicamente en facilitar la construcción de edificios privados de departamentos, la promoción de la industria inmobiliaria y créditos hipotecarios de la banca privada.
no para los sectores populares. Entonces, lo que tenemos es al mismo tiempo una ciudad que tiene todos los servicios, todas las construcciones, toda la habilitación de grandes edificios, como la zona financiera de San Isidro, que ven en la parte superior izquierda, pero simultáneamente se están construyendo sobre gomas de ruedas de automóvil, de llantas, como decimos nosotros allá, viviendas de maderita, que son kioscos prácticamente, en un sitio que se ve favorecido porque no llueve. El clima de Lima será frío, será húmedo, pero no llueve, y entonces son viviendas muy precarias que pasan años sin tener agua potable con redes, que pasan por ahí las grandes redes de electricidad, pero que son para darle electricidad a la ciudad formal, y ellos abajo a veces pasan 10, 15 años sin tener instalaciones formales de energía eléctrica, simplemente están robando la luz, ¿no? O adquiriendo la luz. Entonces, eso ha aumentado la segmentación, la marginalidad. Ese aumento de la segmentación, de la marginalidad, ha llevado a un tema que es el espacio público en disputa. Esa lucha por el espacio público es algo impreciso, a veces tiene que ver con los grandes centros comerciales que se instalan. El espacio público se ha transformado en un punto de enfrentamiento, de disputa social, y lo que hay es una arremetida privatizadora, como decimos aquí, ¿no?, en que el espacio público no se agota ni está asociado únicamente al espacio físico, a una plaza, a un parque, sino también corresponde entenderlo a través del tiempo, a través del espacio. Y claro, en los barrios uno puede decir, ahí hay una losa, ¿no? Una losa para jugar fútbol, ¿no? Y ahí estamos asentamientos, y uno dice, ese es el espacio público. Pero ¿de qué calidad de espacio público estamos hablando? Entonces ahí está la importancia de los espacios públicos para hacer ciudad. La nueva Agenda Urbana de Hábitat 3 señala este tema y nos plantea la necesidad de entender el espacio público, que es una noción confusa, que no está asociado solamente a lo físico-espacial, sino que hay que entenderlo a través del tiempo. Los espacios públicos en Lima tienen que ver entonces con un urbanismo practicado de manera espontánea e informal. La gente ha buscado básicamente construir sus viviendas, no ha tenido una noción de barrio, de urbanización, salvo en algunos casos. Y por otro lado, la ciudad formal, la ciudad con capitales que está haciendo edificios, lo que busca es dónde hay parques, dónde hay espacios públicos para comprar las viviendas, transformarlas en edificios, y lo que era el parque o el área pública de 10 o 20 familias se convierte en el espacio de 200, 300 familias que viven en esos nuevos edificios, y el Estado da facilidades al sector privado para que haga eso, pero no habilita nuevos parques, nuevas áreas públicas. Entonces la gente tiene que encontrar cualquier modalidad de resolver sus problemas, y son estas casetas las que aparecen entonces como las que se ocupan en estos espacios. Como el tiempo es escaso, voy a ir a un ejemplo. Esto es el barrio del distrito, ahora, de hace varios años, de Villa El Salvador. Aquí lo que tenemos son una planificación que por una de las poquísimas veces en la historia del Perú se hizo y se habilitaron espacios. Y entonces los espacios públicos hoy en día no son como los de Villa El Salvador, sino solamente son escaleras construidas como accesos y que responden a soluciones espontáneas. Entonces, en este mundo de globalización de ciudadanos, el primer lugar de socialización queda reducido a la tecnología, a los celulares, a los teléfonos, y
el recorrido entre espacios, la accesibilidad a ir en micros, en ómnibus, pasar 2 horas, 3 horas. Entonces, la idea de sociabilidad ha ido cambiando y el uso del espacio también. Entonces, en el caso de Lima Sur tenemos procesos desordenados de urbanización, y en esos procesos desordenados de urbanización en Villa El Salvador a comienzos de los 90 empezó a haber un cambio, y ese cambio fue posible porque tenía áreas entre las avenidas para habilitarlas, para hacer parques. Y en los años 90 se dio una circunstancia de atentados terroristas que fueron simultáneos a 2 zonas. Una zona como la de Miraflores, frente al mar, con esta calidad de espacio, y otra en Villa El Salvador. Entonces, en Villa El Salvador y Miraflores se hermanaron contra el terrorismo y tuvieron relaciones muy cercanas. En ese proceso se vio que había una nueva dimensión para el debate y para la agenda, y era generar espacios públicos, que lo había generado Miraflores. Y entonces en la agenda entró las áreas verdes, en la agenda pública, y de esa manera en Villa El Salvador empezaron entre las avenidas a habilitarse zonas con plantas de tratamiento de agua servida de los propios vecinos, de aguas negras, para poner verdes esas áreas. Es decir, cambió el concepto en una situación de crisis urbana, en una ciudad en el desierto, en la que las áreas verdes, los verdes están en las zonas planas, pero no en los cerros. Y entonces hay una demanda nueva. Para terminar, solamente unas cuantas conclusiones. En ese escenario urbano es importante reconocer el rol de algunas vanguardias que en la actualidad reclaman nuevos derechos centrados en la defensa de los espacios públicos, en la ampliación, en el mantenimiento, en la calidad. Se ha sumado eso a las luchas clásicas, ¿no? Que podemos hablar de los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la inclusión de los analfabetos, los servicios urbanos, la educación, la salud, etc. Y entonces lo que tenemos hoy día son esfuerzos por ganar áreas verdes, por familias que viven, eso es por dentro de esas casitas de madera que veíamos. Ahí están 2 camas, una muñeca colgada en la pared, y entre las maderas pasa el aire, ¿no? Estamos hablando de una casa, estas en los cerros, pero ahora se generan nuevos espacios públicos. Los vecinos organizados generan nuevos espacios, nuevos parques, pero en esas zonas altas, difíciles, complicadas. Entonces, el tema de los espacios públicos tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Y acá, cuando estamos hablando de ciudadanía, ciudad, ¿no? Vivir en ciudad, no solamente en barrios dormitorios de mala calidad, sino a poderse apropiar de los espacios públicos. Y eso significa la necesidad de organizar a la ciudadanía, y la organización es fundamental, y que las políticas públicas, por otro lado, se abran a los intereses colectivos y no a los grupos que defienden solamente los intereses inmobiliarios y que construyen alrededor de las áreas verdes, de las áreas públicas, de los parques, de las zonas mejor habilitadas, restando el espacio al densificar en la ciudad para áreas nuevas. Entonces debieran haber este tipo de políticas. Y para eso es importante trabajar y discutir en temas como los planes de desarrollo, los planes regionales. Mil disculpas por haberme excedido unos minutitos. Muchas gracias.